¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes. Noches. O noches, madrugadas. Bueno, nuestro fondo dice que son días. Nuestro fondo dice que son días, dejémoslo Acá, en días. Aquí afuera de este sagrado recinto. sí, el sacro recinto de la flamante Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde encontramos las mentes más brillantes de nuestro sistema jurídico mexicano. Oh, Algunas sí. de ellas egresadas de la máxima casa de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, plagiando su tesis. Claro. Y justo eso es lo que vamos a platicar en este episodio. Sí. Va a ser un poco divertido, creo yo. Porque, Mucho. híjole, bueno, ya sabrán, ¿no? En una sesión reciente, pues se habló sobre un decretazo Sí. por parte del Ejecutivo. Y pues bueno, empezamos a ver. Sí. Demos el contexto. Porque, pues bueno, para quien no ha estado debajo de una piedra y que haya entrado a Twitter principalmente, que es donde se dio la fiesta más grande, Sí. pues bueno, los ministros de la Corte, de nuestra flamante Corte en pleno, sesionaron respecto de una controversia constitucional propuesta por el INAI Sí. para hacer pública información en relación a las obras de este gobierno. Sí. Porque pues el presidente dijo, por decreto es seguridad nacional y se acabó. Emitió un decreto que es un acto administrativo. Sí, Eso fue lo que en principio calificó la Corte y si no me equivoco fue por unanimidad de votos, sí, que decidieron que bueno, es un acto administrativo, no una norma general, así es. ¿sí? Por eso había una diferencia de requisito Sí, de los 8 votos o si no los 8 votos, que bueno, en este caso no eran necesarios los 8 votos, bastaba con 6 sí, para lograr la invalidez. Porque en realidad no era una invalidez directamente. No. Simplemente es, bueno, es fundado los agravios y como consecuencia de ello, como lo decía por ahí el maestro Artino en materia de amparo, pues es la nulidad absoluta lisa y del llana. acto, Así es. así de sencillo. O sea, se La decreta. inexistencia tal cual. Ujú. Una nulidad absoluta. ¿A qué bueno? Nulidad absoluta e inexistencia Sí, bueno. son diferentes, pero sí, o sea, vamos, para efectos prácticos, Para hasta la efectos Corte prácticos. lo ha dicho, es lo mismo, Sí. ¿no? Y bueno, pues ahora viene el tema de los efectos, que es la sesión que tendremos el próximo lunes, Sí, lunes 22 de mayo, Sí. si no me equivoco. Tendremos la sesión sobre los efectos, pero ya tenemos un pre. sí, lo que pasa es de que parece que existe cierta confusión entre los pasantes en la corte de qué pasa cuando se anula un decreto, ¿no? Y bueno, todo esto dio para una serie de muchos memes, muchos Stickers. stickers para WhatsApp, Sí, porque la reacción del ministro Lainez es representativa. muy representativa. Porque, pues bueno, nuestra pasante favorita nos dice que supuestamente al declarar nulo este decreto, pues solo surte efecto entre las partes. Así es decir, bueno, los efectos de declarar nulo un acto, por regla general, sí son entre las partes que intervinieron en ese acto. Sí. Vamos, una compraventa entre Carlos y yo, que es declarada nula, pues es entre las partes, Así se es. restituyen las prestaciones. Pero aquí no estamos hablando de un contrato de compraventa ni un No. acto del derecho privado. Es más, el decreto ni siquiera era una afectación directa al INAI. Así es, Ahí todavía cabría el término interpartes. así es. Ahora, yo voy de acuerdo con una cuestión, que casi estoy seguro que esto es lo que va a salir a relucir el día lunes. Lunes. Que va a decir la ministra, va a sacar su constitución y la va a leer así muy oronda y va a decir, a ver, aquí dice que el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos. Palabras más, palabras menos, eso dice la Constitución. Y entonces, sus subordinados tendrían que seguir, según esta tesis, con el decretazo, a pesar de que este ya fue declarado inconstitucional, porque solamente va a dejar de surtir efectos para con el INAI. Casi estoy viendo a la ministra pasante decir esto. No sé si tú lo has vislumbrado. De hecho, básicamente es lo que deja un poquito a relucir, Sí. ¿no? En esta breve intervenciones que tuvieron ya, pues,
De hecho, esa plática fue como un adicional, realmente ya no estaban Sí. propiamente en sesión. Pero, híjole, se pudo haber evitado una vergüenza terrible. Que de todas maneras, yo creo que no sé si le va a servir para que no diga alguna burrada el lunes. Quisiera pensar que le servirá. Sí. Quisiera pensar. No, y que cualquiera que vaya a hacer su argumento el día lunes, pues ya tenga por ahí la clasecita que le dio la ministra Piña, ¿no? Sí. De que no funciona así. No es así como va a funcionar porque, bueno, tú declaras la nulidad inclusive de esa compraventa entre Carlos y yo. Sí. Compraventa que inscribimos ya en el registro público de la propiedad. Y al declararla nula, Sí. como efecto de algo interpartes, se ordena cancelar en el registro público de la propiedad. Y surte efecto contra terceros. Así es. Es decir, díganle a la ministra que si esto pasa en lo pequeño, Sí. va a pasar en lo grande. Claro, y vaya, este es un ejemplo burdo, Muy burdo. incluso, ¿no? De otra materia Sí, y claro, todo. claro. Pero yo creo que... Y a mí la impresión que me dio es que ni siquiera sabe qué significa interpartes. Así es. Porque el término interpartes no tenía nada que hacer No. en lo que estaban discutiendo. Porque el decreto ni siquiera era contra el INAI. Sí. Era un decreto, en términos generales, que declaraba de seguridad nacional, algo que no era de seguridad nacional. Y básicamente ese es el fondo del asunto. Así es. Que gracias a esa intervención tan absurda, Sí. no, pues quedó en segundo plano, porque se notó el nivel. Creo que ese es el tema subyacente de nuestro podcast del día de hoy. Porque, ¿qué clase de ministros tenemos en el máximo tribunal? Que ni algo, así como los efectos de una nulidad, Sí. pueden dirimir. Yo entiendo que son a veces cuestiones que llegan a ser técnicas, pero, No, a ver. joder, eres Eres el ministro de la ministro. corte, no eres el pasante. Ah, no, olvidaba que sí es la pasante. Sí es la pasante. Pero, digo, caramba, tiene secretarios. Y digo, yo entiendo que de repente, Asesores. sí, yo entiendo que de repente, qué vergüenza ser su asesor. Porque yo estoy seguro que por ahí alguien le ha de haber dicho, oiga, ministra, es que esto no va así, ¿no? O lo que me está pidiendo que resuelva como se tiene que resolver, pues va media forzada la argumentación. Entonces, híjole, los asesores son para algo. Sí, Y vaya, aun y cuando ellos tienen la última palabra, porque finalmente el cargo es de ellos, yo creo que sí deberían de hacerle un poquito más de caso a sus asesores. Insisto, yo quisiera pensar que sus asesores sí tratan de guiarla por un camino diferente, pero es que también, y este es un tema de alianzas políticas, no la dejan. el tema es la ministra sigue obedeciendo a quien la puso. Sí. Es decir, y más bien quien mandó la terna. Y es un absurdo, porque finalmente su puesto va a continuar mucho después de AMLO. De hecho, Y, híjole, el tema es, ahora sí que se está dando a conocer por algo que no le debe lealtad a nadie. De hecho, justamente... no debería. No, y justamente ese es el tema de la independencia del Poder Judicial y tanto conflicto que existe ahora en relación con el Ejecutivo. No le deben pleitesía a ningún otro poder, Sí. ni al legislativo ni al ejecutivo. El Poder Judicial por sí mismo tiene autonomía y sobre su base autónoma van a resolver como deban de resolver. Sí, Pero, híjole, esta lealtad, insisto, un tanto absurda, me saca un poquito de quicio, a todos. porque no la entiendo. O sea, insisto, es algo que no entiendo, porque ella podría resolver completamente en contra y ni así la pueden remover de su cargo. Es más, digo, plagió su tesis y ni así la han podido remover de su cargo. De hecho, Entonces, esto pudiera apuntar a un conflicto de interés que va más allá del puesto, sí. pero eso igual lo podríamos dejar como alguna teoría conspiranoica. Sí, sí. Lamentablemente, bueno, la ministra ahí va a estar hasta que se le venzan los 15 años Sí, o que pase alguna otra circunstancia externa, ¿no? sí, todavía que no se le desea, nos obviamente. va a durar un sexenio más de Claudia.
o de Marcelo. Y todavía unos añitos más del que le siga, Así es. ¿no? Entonces, híjole, es mucho tiempo para que en estas primeras intervenciones, por así decirlo, de mucho recorrido que le queda, porque le queda mucho recorrido en la Suprema Corte, Sí, híjole, insisto, lamentable el nivel que ha demostrado hasta ahorita. sí. Sí, una sumisión completa Sí. al Poder Ejecutivo. Sí. Y aquí sí, cuando digo Poder Ejecutivo me refiero al presidente de los Estados Unidos mexicanos, que justo creo que ahí es donde habíamos cortado el tema, la explicación. Es que además, señora, sí, el Poder Ejecutivo es el presidente, pero él tiene a su cargo toda la administración pública Así federal, al punto que si el señor presidente hoy en la mañana tiene una inflamación ahí en los testículos y dice, ay, me cae gorda mi secretaria de educación, la puede remover libremente. Así es. O sea, porque él es el responsable de la Secretaría de Educación, delega esa función en un Así es. secretario. Así Sí. es. Pero eso no significa que él no sea la administración pública federal. Ahora sí que como en la Guerra de las Galaxias, yo soy el Senado, Sí, pues aquí él es la administración pública federal, de hecho. ¿sí? Él es la cabeza y él puede mover, quitar, hacer, deshacer, salvo ciertos casos que la propia Constitución señala que no es así. Claro. Pero eso es por excepción. Y justamente son esas limitaciones en las que tienen que intervenir los otros poderes, Así es. ¿no? El legislativo para determinar, pues, dentro de su proceso legislativo, cuando lo hacen de forma correcta, delimitar bien, ¿no? La función de cada uno. Y el judicial, pues, cuando la están cagando los otros dos, Así es. también pone los correctivos necesarios. Entonces, sí, digo, definitivamente, qué bueno que su tesis no fue en materia administrativa porque, híjole, bueno, de por sí así ya nos ha demostrado, insisto, el nivel. Y es lamentable porque estoy seguro que hay mucha más gente con más preparación, con Sí. más capacidad y pues que lamentablemente ni siquiera tienen la oportunidad de desenvolverse en un trabajo. Sí. Sí, sí, sí. Yo me pregunto a Edgar Ulises Báez, ¿le iría mejor de ministro de la Corte? ¿Daría vez sí. mejores intervenciones en la Suprema Corte? Tal vez sí. Mira, cuando menos con que fuera más autónomo de lo que es Claro. Yasmín, ya con eso estaría un poquito más del otro lado. Que tenga criterio jurídico propio. Sí. Porque si yo estuviera seguro que lo que dijo ayer en la Corte fue de su ronco pecho por convicción, Sí. vale, pasa. Pero el asunto es que no lo dijo por convicción de No. ella, lo dijo por convicción de la línea que le dio el presidente de la República. Insisto, a mí ya se me está haciendo demasiado sospechoso. Digo, yo entiendo que en cierta medida, pues puede haber cierto agradecimiento, ¿no? Ok, mira, gracias por considerarme en la terna, mira, y finalmente sí quedé. Pero de eso a tener una sumisión como la está teniendo, insisto, a mí me pareciera que existe un tema más allá del mero agradecimiento, que es... Pues es que además sabemos que es la esposa del contratista favorito del presidente. Y posiblemente por ahí va el tema de este conflicto de interés. Sí, de si le debe o no lealtad, pues considero que el problema no es jurídico, sino es político, Sí, donde sí le debe lealtad por las empresas que tiene el marido. así es. Y entonces eso nos lleva a preguntar, ¿por qué demonios permitimos que lleguen personas así a la Suprema Corte? Está ahorita la cosa de, vamos a elegir por voto a los ministros. Sí, de hecho, justamente es un tema que tenemos planeado, Sí, sí, ¿no? Este famoso plan C. sí. Y que, híjole, para efectos tal vez de resolver este tema en específico, de este conflicto de interés, por ejemplo, que es muy notorio que existe, tal vez sea una forma de resolverlo, ¿eh? Sí. Digo, es muy descabellado porque abre la puerta a que, híjole, gente con menos preparación todavía Sí. que Yasmín quede en la Suprema Corte. Sí. Pero para efectos de, tal vez, a lo mejor, eliminar ciertos conflictos de intereses, tal vez no sea tan descabellado. Sí. El problema es que quizá tendríamos que escindir el puesto de ministro de la Corte Sí. a quien resuelva los conflictos de interés que pueda haber entre ministros de la Corte, diputados Sí. y el propio presidente.
Algo así como un supremo poder conservador, pero no me quiero meter en eso porque me van a tachar de conservador. Sí. Pero podríamos ahondar en eso. Ya eso será materia de otro café, Sí, obviamente. claro, porque ahí ya estaríamos hablando de una reforma constitucional y un largo camino de etcéteras Sí, y el fantasma de este podcast que sería también voluntad política. sí. Lamentablemente ese fantasma reaparece aun y cuando nos deshagamos del tema de si los ministros deben ser o no electos, porque para cambiar la forma en la que se elige a los ministros, Sí. pues también necesitamos de voluntad política. De hecho, Para que tengamos ministros, aún con este mismo sistema que tenemos de selección, pero para que tengamos ministros que realmente den el ancho, se necesita voluntad política de los partidos para elegir a los mejores perfiles, de hecho. para buscar un perfil que digas, ah, no, esta persona sí, sí cabe en la corte, sí tiene independencia. Es que justamente yo creo que con estas designaciones que se han hecho recientemente, digo, no todos, al menos por cuanto a Yasmín y a Loreta, porque, híjole, las dos en sus intervenciones. Es Me da- notorio. Sí, y me da mucha risa también la forma en la que, por ejemplo, otros ministros los ven. Sí, las expresiones. Porque, por ejemplo, y la tiene sentada a un lado, ¿no? Luis María Aguilar. Sí. Cuando Sí. está haciendo sus intervenciones, Loreta, híjole, las caras que se le salen, porque son cuestiones espontáneas de, ¿te estás escuchando? Sí, ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Revisaste lo que estás leyendo? Porque además son intervenciones de lectura, sí. ¿no? Entonces, vaya, aquí nos estamos dando cuenta que la forma en la que actualmente se están eligiendo a los ministros tampoco es la idónea. De hecho, ¿Por qué? Porque, ok, se manda una terna, pero, ok, esa terna es nada más a capricho del presidente. así es. Y cubren requisitos que muchas personas cubren, de hecho. Sí. O sea, si nos ponemos a ver una lista, No es tan estricto, por así tomamos una lista de todos los profesionistas que están registrados ante Dirección General de Profesiones y nos deben de salir un par de millones de resultados de personas que Sí. cumplen los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte. Vamos, yo estoy a un par de años de cubrirlos. O Sí. sea, Sí, tan porque sencillo. es un tema de edad. Así es un tema de edad y de antigüedad del título. Sí. Nada más. Entonces, aquí el detalle es un puesto relevante, ¿no? Como Sí. para que tengamos el nivel de debate que nos están viniendo a traer. Sí, Entonces, híjole, la forma de elegirlos se complica porque, pues bueno, nuestros legisladores, que finalmente son representantes populares y no tendrían por qué ser peritos en derecho tampoco, porque entonces, si ellos son peritos, ¿para qué queremos a la corte? sí. Eh, Tampoco son los ideales para elegir de la terna. No. Porque de por sí la terna, pues bueno, ya trae un vicio porque es una cuestión, pues ahora sí que muy subjetiva del El presidente es el último resquicio que queda desde mi punto de vista de la facultad que el presidente solía tener del dedazo. Sí. Sí, porque, digo, se maquilla un poquito porque es una terna, ok, pero todavía queda a voluntad del Senado, ¿no? Pero incluso si el Senado no tiene voluntad política, el presidente saca su mágico dedo y se acabó. Sí, justamente. Y insisto, es una cuestión bastante subjetiva porque, pues, ¿cuántos profesionistas en derecho puede llegar a conocer el presidente? Sí. Particularmente este presidente, Particularmente este. que dice que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Sí, Pues sí, la ley es la ley. Y le guste o no, si la Constitución dice una cosa, pues hay que respetarla. sí, Las leyes se pueden cambiar, la Constitución se puede cambiar. Hay procedimientos para eso. Y si no sigues el procedimiento legislativo, pues ya sabes lo que pasa. Ya, Sí. al menos ahorita ya lo sabe. ya lo sabe. Sí, y más allá de eso, o sea, insisto, al menos cuando se trata de representantes populares, yo no estoy peleado con que no sepan, porque, o sea, estoy seguro que el papel del presidente es muy complejo, porque Sí. tienes que estar pendiente de todo el tiempo, porque todo es tu responsabilidad. Sí. O sea, no, tampoco son enchiladas, ¿no? Es decir, incluso un diputado federal, vamos a pensar el diputado federal de un distrito no urbano en Oaxaca, Sí, que sea una persona que incluso no sabe leer y escribir, es posible. puede llegar a la Cámara Sí. y
auxiliado por quienes lo asesoran, podría desempeñar un excelente papel. Así es. Porque lo que él tiene que llevar ahí es la voluntad de sus electores, de Así las es. personas que votaron por él. La idea de las necesidades de donde viene Así es. para traducirla en legislación y sobre eso en resultados. Pero el tema con la Suprema Corte es que Es que es no un funciona así. órgano técnico. Y como órgano técnico necesitas a las mejores mentes trabajando ahí. Sí, Y si la Constitución no nos está dando los parámetros para elegirlos de forma adecuada, pues nos arrojan estos resultados. vamos. Esto viene desde la teoría más básica del Estado. Sí. Cuando cuando Platón mencionaba de las tres clases y las tres formas que se podían dar, y Polibio las mezclaba en una forma de gobierno y decía, una parte es democracia, que son los diputados y senadores, una parte es monarquía, que es el presidente, Sí. y otra parte es aristocracia, que son los ministros de la corte. Son personas preparadas, son pocos Sí. preparados para desempeñar ese cargo, Así es. porque es un cargo de mayor responsabilidad y es un contrapeso de Así los es. otros dos. Así es. Por eso reitero que Montesquieu debe estar revolcándose en su tumba de todo lo que dijo Yasmín Esquivel el día de ayer en la corte. Y vaya, el problema es, ¿y lo que nos falta? Sí, Porque falta este otro debate respecto de los efectos. E insisto, ya dio a entender que no sabe ni lo que votó. sí, O sea, definitivamente ni siquiera sabe en qué quedó para después de ahí que venga el debate sobre los efectos. sí. Porque, vaya, insisto, era una intervención ya innecesaria la que tuvo, pero no, o sea, Incluso definitivamente el nivel. creo que está en la negación de a fuerza necesito que se gane de alguna forma. Sí. Aunque sea aplicando el tecnicismo legal, presentando mis agravios inoperantes, Pero mis es que falacias. ni por tecnicismo, No, ni por no lo tecnicismo, es. o sea, porque, insisto, sacó a relucir el término de interpartes donde no cabe el término interpartes, Sí. porque no era una orden del Ejecutivo hacia la dependencia, era un decreto general, ¿no? En el cual, pues, insisto, se establecía este término de seguridad nacional Seguridad donde nacional. no cabía esta clasificación. Y obviamente al momento en el que se determina que se deja sin efectos, pues con los mismos efectos con los que se emitió, son los mismos efectos con los que deja de tener efectos. Sí, Pero bueno, yo creo que lo explicó mejor la ministra Piña. bastante incluso. Puso Ajá. su arco iris. Para los que no lo hayan visto, vayan a Twitter a encontrar la figura con el arco iris. Con el arco iris, sí. Y la ministra Yo Piña. creo que nos quedamos con eso realmente, Sí. con los stickers y los memes. Y con el pésimo nivel que tenemos en una ministra y en la otra también. Sí, y lo peor de todo es que van para rato Sí, todavía. van para rato. Y si así van a estar los ministros designados a partir de ahora, pues nos espera un futuro muy funesto. Sí, oscuro. Tiempos oscuros. Tiempos oscuros se acercan. Entonces, pues ni modo, tengamos nuestra constitución a la mano. En Y- tanto siga Sí, vigente. en tanto siga vigente y pues bueno, ni hablar. Esperemos lo mejor porque no nos queda de otra además. Pues sí, eso sí. Ni modo. Pues bueno, colegas, ya saben dejarnos sus comentarios. Esperemos ver qué opinan de esta intervención tan funesta que tuvo Lamentable. la pasante favorita de este podcast. Y pues bueno, ya saben suscribirse y dejarnos su like, compartir. Hasta luego. Hasta luego, gracias.